Sí, señor, ya la estamos viendo. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué queríamos compartir con ustedes en esta mañana? Como digo, esperando que todos se encuentren muy bien de salud en sus con sus familias. Hay un tema muy importante que tiene que ver con, digamos, hace parte dentro de las actividades que uno como auditor debe realizar, que es el entendimiento de la entidad, pero haciendo un doble clic en ese entendimiento de la entidad, lo que tiene que ver con el sistema de control interno. ¿Sí? Como todos ustedes bien saben, y más adelante les comparto, digamos, el artículo del Código de Comercio que nos lo exige, como revisores fiscales, nosotros debemos emitir una opinión sobre el sistema de control interno de las entidades. Entonces, muchas veces, digamos, puede que nos quedemos cortos de cómo hacer esa revisión para determinar si realmente las entidades tienen un buen sistema de control interno y podemos emitir una opinión, digamos, limpia sobre ese sistema de control interno, o si hay fallas importantes que nos lleven a emitir una opinión calificada sobre el sistema de control interno. En este tema, si bien el Código de Comercio limita nuestra opinión al control interno que tiene que ver con los estados financieros, es decir, con lo que impacta a los estados financieros, los registros contables, es muy importante, o la invitación que nosotros hacemos y lo pide la norma internacional de auditoría 315, es que hagamos un entendimiento de todo el sistema de control interno como un todo, ¿sí? Que muchas veces en la norma y en la literatura, en los libros, es lo que vamos a encontrar con el nombre de controles a nivel entidad, ¿cierto? Es esa sombrilla de controles que debemos nosotros revisar, porque dependiendo de cómo salga esa revisión, de ahí en adelante va, digamos, a definirse la estrategia de auditoría. Con esto, digamos, luego de haber dicho eso, entonces una primera conclusión es que estas son de las actividades que uno ejecuta durante la planeación de la auditoría. ¿Por qué? Porque dependiendo del tono o de los resultados que uno tenga cuando evalúa el sistema de control interno, puede que eso impacte, puede que no, eso impacta directamente la estrategia de auditoría, es decir, las pruebas que voy a hacer de ahí en adelante. ¿Listo? Entonces esta norma es bien importante porque a veces pasamos de largo por los controles a nivel entidad o el sistema de control interno y si hubiéramos hecho pruebas, digamos, un poquitico más profundas en esa parte, hubiéramos entendido el porqué de muchas cosas que están pasando en la auditoría más adelante. Como experiencia les digo que muchos de los errores que uno identifica en una fase de revisión preliminar o en una fase de revisión de cierre, digamos, el termómetro es el sistema de control interno. Normalmente cuando hay un error contable hay una falla de control interno. Entonces, si uno hubiera hecho una buena evaluación del sistema de control interno de manera temprana, ya hubiera podido anticipar muchos problemas en la fase de preliminar y en la fase de planeación, de cierre, perdón. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta primera hora? Vamos a ver qué es lo que nos dice la norma, ¿sí? En la primera parte, y en una segunda parte vamos a ver una hoja de cálculo que nosotros, digamos, utilizamos para hacer la evaluación del sistema de control interno y que yo se las voy a compartir para que ustedes se queden con ella, del paso a paso que nosotros miramos en cada uno de los elementos. Esta revisión, aquí es importante hacer una aclaración, se va a enfocar bajo el sistema COSO. ¿Por qué hago esa claridad? Porque hay otros modelos de control interno que le aplican, por ejemplo, a entidades del sector público, como es el MESI, u otros modelos, digamos, americanos que existen, pero pues, digamos, la mayoría de entidades estructura su sistema de control interno bajo el modelo COSO, es un modelo internacionalmente aceptado, entonces, digamos, vamos a hacer la revisión a la luz de ese modelo, ¿cierto? Si alguien de pronto tiene una entidad del sector público donde se aplica el modelo MESI, va a encontrar también útil este modelo porque muchos de las etapas y los elementos que se ven en COSO, pues también se ven en MESI. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Aquí, digamos, unos términos que hay que aclarar de entrada porque los tratan en la norma. Entonces, afirmaciones o aseveraciones son las manifestaciones de la dirección que están incluidas en los estados financieros y son consideradas por el auditor en su trabajo de revisión. Aquí un recorderis rápido. Hay unas afirmaciones para el balance,
o aseveraciones para el balance, hay unas aseveraciones para el estado de resultados y hay otras aseveraciones para las revelaciones, ¿cierto? Como auditores, nosotros normalmente no hacemos trabajo en todas las aseveraciones, en todos los rangos de cuenta, ¿sí? Entonces, pongamos en el balance, hay 4 aseveraciones. ¿Cuáles? Existencia, es decir, que los activos existen. Va a poner el ejemplo solo con activos, pero pues aplica igual para pasivos. Existencia, que los activos existen. Integridad, que todos los activos, digamos, que existen están registrados completamente en la contabilidad. Valuación, que los activos están valorados adecuadamente. Y derechos y obligaciones. Si yo tengo un derecho, está registrado en la contabilidad. Entonces yo tengo esas 4 aseveraciones en el balance. Yo normalmente no le hago, cada aseveración puede representar un riesgo, o sea que uno podría tener 4 riesgos de entrada en cada saldo de cuenta del balance, es decir, 4 pruebas o más que hay que hacer en la auditoría. Normalmente, y eso lo veíamos en una sesión pasada, uno no le dispara todas las aseveraciones a todos los saldos de cuenta, uno escoge a qué aseveraciones, uno escoge no, dependiendo del negocio, pues uno escoge qué aseveraciones le aplican y qué pruebas entonces hay que hacer. Ejemplo, para que, digamos, cerremos esta definición. Si yo tengo una compañía, y voy a seguir con el ejemplo del efectivo, que no tiene partidas en moneda extranjera, o sea, no tiene saldos en moneda extranjera en el efectivo, pues la aseveración de evaluación, que es la que me dice que los activos estén valorados adecuadamente, pues no tiene mucho sentido porque todo lo tengo en pesos, que es mi moneda funcional, que es mi moneda de presentación, de la aseveración de evaluación no hace mucho sentido. Pero sí hace sentido la aseveración de existencia. Yo quiero ver que ese saldo efectivo que está registrado en la contabilidad realmente exista. Entonces, por eso hago pruebas de confirmación con terceros. ¿Listo? Entonces, esas son las aseveraciones. Los riesgos de negocio, pues digamos, son riesgos derivados de las condiciones, hechos, circunstancias, acciones u omisiones significativas con una probabilidad de impacto negativo en la entidad. ¿Listo? ¿Qué es importante entender? Que si yo tengo un riesgo de negocio en una entidad del sector A, puede que en una entidad del sector B, que es totalmente distinto, ese riesgo de negocio no exista. Entonces, los riesgos no son estándar, los riesgos hay que definirlos por industria y por cliente. ¿Listo? ¿Y qué son los riesgos significativos? Son los riesgos de negocio que pueden tener un impacto incrementado en los estados financieros, es decir, que donde llegara a materializarse ese riesgo, el impacto en los estados financieros sería tan grande que pudiera llevarnos a tener una conclusión negativa sobre los estados financieros y que por lo tanto requieren una atención especial. ¿Qué es una atención especial? Más trabajo sustantivo, más trabajo en controles, más trabajo de especialistas, etcétera, etcétera, más trabajo en general. ¿Listo? Acá hay que hacer una aclaración importante y es, ustedes están viendo mi puntero, Sí, señor. ¿sí? Entonces, Sí. cuando estamos hablando de control interno, aquí hay que hacer una aclaración bien importante. Hoy vamos a hablar del sistema de control interno, es esa sombrilla, es esa primera capita de control interno. Por eso, en la literatura uno lo encuentra como controles a nivel entidad, los entity level control. Entonces, esa sombrilla es el primer filtro del control interno que uno se va a encontrar. ¿Por qué digo que el primer filtro? Porque hay un segundo filtro que son los controles que uno encuentra en los procesos. Listo, entonces hay que separar lo que es el sistema de control interno, que es esa capa general, y los controles que hay en los procesos. Ejemplo, un control de proceso es la conciliación bancaria, para seguir con el ejemplo del efectivo. Entonces, la conciliación bancaria, cuando está bien hecha, y no me refiero a la operatividad de que cuadre la conciliación bancaria, no, es cuando se hace con un juicio, con rigor, cuando realmente se hace una revisión y se mira la naturaleza de las partidas conciliatorias, si alguien valida que eso esté bien y lo aprueba, ese es un control que está en el proceso de tesorería. Entonces es un control del proceso. ¿Listo? Hoy no vamos a hablar de esos. Vamos a hablar de los que están más arriba. O sea, los primeros que uno debería revisar en materia de control interno. Los controles a nivel entidad. ¿Listo? Que son muy importantes. Entonces, ¿qué dice la norma sobre el control interno? Es el sistema diseñado, implementado y mantenido por la organización con el objetivo de garantizar seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos de fiabilidad de la información financiera,
eficiencia de las operaciones y cumplimiento de leyes y regulaciones. Miren que estos objetivos aquí inicialmente tienen los tres focos que uno ve cuando está viendo control interno, y es objetivo financiero, objetivo operacional y objetivo de cumplimiento. ¿Por qué? Porque hay controles que le pegan a la información financiera, hay controles propios de la operación. ¿Cómo así que controles propios de la operación? Sí, si por ejemplo yo tengo una empresa manufacturera, hay controles que no necesariamente le pegan al sistema financiero, pero que tienen que ver con las operaciones, como seguridad en el trabajo, la red contra incendios, las pólizas de seguro, un montón de controles que tienen que ver directamente con la operación. Y hay otro frente que es el cumplimiento regulatorio. Entonces, si hay vencimientos tributarios, el calendario de vencimientos, el cronograma de cierre, temas de laborales, temas tributarios, todo lo que la entidad tiene que cumplir en materia regulatoria. Entonces, tenemos tres objetivos que mitigan o que protegen el control interno: los riesgos financieros, los riesgos operacionales y los riesgos de cumplimiento regulatorio. ¿Listo? Cuando uno está, digamos, mirando, digamos, los cuáles son los componentes del sistema de control interno, el sistema de control interno tiene 5 elementos y esos son los que nosotros vamos a mirar, digamos, en la clase de hoy. Entonces está, el primer elemento es el ambiente de control. ¿Por qué es el primero? Porque el ambiente de control es el que da el tono del control en la organización. Y vamos a ver que cada uno de estos 5 elementos tiene unos principios que hay que validar. ¿Listo? Entonces, el ambiente de control está muy enfocado a cómo, a la cultura de control en la organización, a cómo la alta gerencia, a cómo los dueños, a cómo la dirección ve el control e irradia el control en la organización. ¿Sí? Entonces, aquí nos vamos a encontrar con organizaciones que son muy dadas al control y desde la parte de arriba de la organización e irradian esa buena cultura hacia abajo. O nos podemos encontrar con organizaciones que tienen muy mal control desde arriba y toda la organización, digamos, se permea, digamos, como ese rechazo hacia el control interno. Y ahí vamos a empezar a ver, y la experiencia nos dice que normalmente las entidades que tienen mal ambiente de control, normalmente cometen muchos errores en los controles que son de los procesos y muchos errores financieros, o son organizaciones que normalmente tienden a, cuando digo errores, son involuntarios o voluntarios, es decir, que ya tienden más hacia el tema del fraude. Entonces vamos a ver que dependiendo del tono de la gerencia, empieza uno a encontrar, digamos, ese es como el termómetro. Entonces empieza uno a ver que la temperatura empieza a subir y se empieza a encontrar uno con organizaciones que tienen bien controladas sus operaciones, o organizaciones que no tienen controladas sus operaciones y donde vamos a encontrar muchísimos errores. Por eso esta evaluación es importante hacerla en la planeación de la auditoría. ¿Listo? Entonces, evaluamos el ambiente de control, evaluamos cómo la organización valora el riesgo, o sea, el proceso de valoración de riesgo, evalúa qué sistemas de información tiene la entidad, y esto tiene mucho que ver en cómo fluye la información dentro de la organización, ¿sí? También va a devolverme un paso al proceso de valoración de riesgo, y es, por la experiencia puedo decir que entidades donde no se hace un ejercicio, digamos, no voy a decir riguroso, donde no se hace un ejercicio de valoración del riesgo, también son entidades donde uno encuentra más errores, ¿sí? Es normal que pasen cosas más graves. ¿Por qué? Porque son entidades que funcionan como para donde el mercado los lleve y no tienen las riendas del negocio, ¿sí? Normalmente el dueño de una empresa o los dueños de empresas saben qué riesgos tiene el negocio, pero ellos, cuando no se permea esa evaluación de riesgos, aquí digamos yo no estoy diciendo que las organizaciones tienen que tener matrices de riesgos gigantes, no, pero por lo menos que se haga un proceso, ese es el ideal, ¿no? Tener matrices de riesgos, donde se identifique el riesgo, la causa de ese riesgo, si hay un control, cuál es el impacto, digamos, inherente de ese riesgo sin control, después cuál es el impacto residual de ese riesgo luego de meter el control, digamos, todo lo que uno ve cuando ve evaluación de riesgos, ese es el ideal. Pero digamos, volvamos lo más simple, y es entidades que no tienen la matriz de riesgos, pero que hacen un ejercicio de riesgos. Y aquí, ¿qué es lo importante? Es cómo ese análisis llega a toda la organización.
O sea, las mejores organizaciones en materia de control interno son organizaciones donde el empleado más, digamos, hasta el de la operación, tiene claro qué riesgos tiene su proceso y cómo él, siendo, digamos, un engranaje muy pequeño de todos los demás engranajes dentro de la organización, puede mitigar ese riesgo. Eso es cuando existe un buen ambiente de control y un buen proceso de valoración de riesgos. Si nos vamos al otro extremo, entidades donde eso no existe, son entidades donde sí, alguien sabe qué riesgos tiene el negocio, pero no se los comunica a la gerencia media, mucho menos a la parte operacional de la organización. Entonces todo el mundo anda a la deriva, concentrado en hacer su tareita, pero no sabe por qué la hace y qué riesgos tiene su proceso. ¿Listo? Regálame un segundo. Un segundo, por acá me salió un letrero que se me va a apagar el computador. Listo. Está viendo mi pantalla, ¿cierto? Hola, qué pena. Está viendo mi pantalla. Sí, sí, estamos Sí, viendo la ok, pantalla. perfecto. Y finalmente llegamos a los dos, digamos, últimos elementos del sistema de control interno que tienen que ver con las actividades de control y las actividades de monitoreo. ¿Qué significan eso? Es cuando yo identifico riesgos y comunico esos riesgos a través de los sistemas de información que tiene la organización, pues lo usual es que si yo tengo un riesgo, tengo control. ¿Cierto? Normalmente, no, o digamos, no necesariamente todos los riesgos tienen que tener controles, hay riesgos que tienen un impacto muy pequeño y las empresas lo asumen. Entonces dicen, este riesgo es muy pequeño, el impacto de este riesgo es muy pequeño, yo asumo el riesgo y no le pongo un control. Pero, digamos, lo que normalmente las empresas buscan es mitigar todos los riesgos, no menosprecian ningún riesgo. Entonces, independientemente si es grande o pequeño, a cada riesgo le asocian un control. ¿Listo? Y monitorean cómo evoluciona ese control. ¿Por qué digo que estas dos actividades, y aquí es donde, digamos, también nos vamos a concentrar mucho? Porque muchas entidades se quedan en el papel, entonces, claro, tienen una matriz, ya avanzaron un pasito, ya no solo se quedaron en charlas o comités de gerencia, sino que ya empezaron a plasmar eso en una matriz, por ejemplo, de riesgos y controles. Entonces, tienen los riesgos, tienen los controles, pero eso se queda en el papel. Y cuando el auditoría interna o control interno o revisoría fiscal van a ver cómo están funcionando esos controles, se encuentra de que se puede encontrar tres escenarios. Uno, el ideal, que los controles se ejecutan como están plasmados en la matriz, ese es el ideal. Dos, ya empieza uno a encontrar problemas, es que puede encontrar unos controles, pero no como están plasmados en la matriz porque se ejecutan completamente distinto. O tres, el peor escenario es que en la operación las áreas no ejecutan controles. Entonces los controles que están en la matriz se quedaron en una actividad de papel. ¿Listo? Entonces por eso esa actividad de monitoreo también es muy importante. ¿Cómo, digamos, levantar la información para identificar las pruebas sobre el sistema de control interno? Indagaciones, entrevistas con miembros de la dirección, indagaciones con otro personal clave de la entidad, que normalmente tenga experiencia y conocimiento sobre el negocio, procedimientos analíticos para identificar, o sea, es decir, pruebas ya de campo como tal, que puede ser la observación, la inspección o análisis de información, o, digamos, las consultas con los expertos, también puede ser una fuente de información, ¿cierto? Como, digamos, o digamos, cuando uno está haciendo el análisis de la entidad, lo que la norma le dice a uno es que uno debe analizar los factores externos que impactan a la entidad. Entonces aquí ustedes ven que uno qué factores analiza, factores relevantes de industria, factores relevantes de normatividad, complejidad del proceso contable u operaciones no recurrentes, ¿cierto? Estos son como guías de los aspectos que uno debería documentar frente a los factores externos que impactan el negocio.
hay unos aspectos, digamos, internos, o sea, ya no factores externos, sino factores internos que uno debe tener muy claro que cuáles son las operaciones de su objeto social. Es decir, yo tengo que tener claro a qué se dedica la entidad y cómo desarrolla su objeto social. O sea, cuando digo cómo es, si es una manufactura, oiga, de dónde proviene la materia prima, cómo es el proceso productivo, si las máquinas son propias, si las máquinas son alquiladas, cómo es el proceso de fabricación del producto, cómo es el almacenaje, es decir, cómo es el negocio de la entidad, cómo es la estructura organizacional, cómo es la estructura societaria de la organización y si tiene inversiones en otros negocios. Y por acá también hay que mirar las políticas contables, el plan estratégico de la compañía, sus controles y seguimiento. Entonces, el tema de control interno lo debe documentar uno cuando uno está analizando los factores internos, que normalmente cuando uno lo documenta en la fase de planeación. ¿Listo? Entonces, esta actividad que estamos viendo es una actividad de planeación, que por cierto parece muy oportuna en estas épocas porque o bien estamos desarrollando la planeación de la auditoría o ya la desarrollamos, pero podemos complementar el análisis de planeación que hicimos en nuestros clientes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo debo documentar sobre el sistema de control interno? Entonces, la comprensión y evaluación del sistema, concluir sobre el entorno de control y si hay autocontrol internamente. Este es, digamos, la evolución de un sistema de control interno muy robusto, es el autocontrol, y es decir, hay organizaciones que ya han evolucionado mucho en el sistema de control interno y tienen un tema que es el autocontrol, ¿cierto? A muchos revisores fiscales no les gusta esa expresión, o auditores externos no les gusta esa expresión, pero digamos, es una evolución. Entonces, por ejemplo, yo me he encontrado con organizaciones que ellas mismas se autorregulan. Me explico. Entonces, tienen, por ejemplo, controles en sus procesos, no sé, una conciliación de la contabilidad de un módulo, una validación, un recálculo de algo que hace el sistema, una depreciación, una liquidación de nómina, etcétera, el ejemplo que quieran. Entonces hay un control y el control es un recálculo o una conciliación. ¿Listo? Ellos no esperan a que llegue auditoría interna o control interno o revisoría fiscal a validar que ese control esté funcionando adecuadamente, sino que ellos dentro de su misma área certifican que validaron ese control. ¿Sí? Por ejemplo, yo conocí una organización, un banco, donde, claro, el contador tenía a cargo, no sé, 6 gerentes que tenían distintos frentes. Supongamos uno tenía consolidación, otro tenía filiales, otro filiales del exterior, digamos 6 gerentes. Entonces al contador, obviamente, por otras razones, no le daba tiempo de verificar que todos los controles de su área estuvieran funcionando. Entonces, ¿qué hacían? Los 6 gerentes, a su vez apoyados en las personas que tenían a cargo, certificaban que cada uno había validado los controles que ellos tenían a cargo. Y de esa manera, el contador estaba tranquilo en que sus 6 gerentes estaban haciendo lo que tenían que hacer. Entonces, este tema de autocontrol es, digamos, la evolución del sistema de control interno, ¿listo? Donde no se espera que llegue un área de auditoría interna, control interno o revisoría fiscal a mirar que los controles estén funcionando bien, sino que ellos mismos se empoderan de sus trabajos y certifican que las cosas están funcionando como, digamos, deben funcionar. ¿Listo? Ese es el tema del autocontrol. Acá, digamos, es como un resumen y es cuando hay un buen proceso de valoración de riesgos por parte de la entidad, eh, garantizando un involucramiento de la alta gerencia y hay buenos sistemas de información, normalmente hay un buen procesamiento de la información contable. Entonces, por eso, cuando decimos que esto estamos hablando de controles a nivel de entidad, estamos midiendo el termómetro, la temperatura de la, de la organización. Cuando uno va al médico, a uno, digamos, lo primero que hace un médico es descartar los síntomas generales, apariencia general, temperatura, ¿cierto? Que temas muy generales. Cuando ya él ve que hay una falla o algo distinto en esos síntomas generales, ya te manda exámenes más especializados, una ecografía, una radiografía, exámenes de sangre. Lo mismo pasa con este sistema de control interno. Es como lo primero que uno mira
para ver la temperatura y los síntomas de la organización, y ya si uno empieza a encontrar problemas, pues hace, en el caso de auditoría, y haciendo el símil con el médico, pues pruebas más detalladas. ¿Listo? Entonces, lo primero que uno debería hacer en la planeación para mirar con qué se va a encontrar. Cuando, digamos, dentro de la evaluación, uno encuentra que hay un riesgo de fraude, porque normalmente está asociado a asuntos significativos, asuntos complejos, donde hay mucha incertidumbre o donde hay transacciones significativas, o incluso con partes relacionadas, es muy importante entender que por definición uno siempre tiene que probar controles. Listo, eso es un recorderis, pero lo quería dejar aquí en este slide para que no se nos olvidara. Listo. Entonces, ¿cuál es el ciclo que uno normalmente hace para documentar? Entonces, obtiene evidencia, construye papeles de trabajo, discute los papeles de trabajo con el equipo, mira cómo encaja eso dentro del entendimiento de la entidad y a partir de ahí define la estrategia de auditoría. ¿Listo? Entonces, habiendo dicho eso, ahora les quiero compartir, me voy a cambiar de presentación, una plantilla que les puede permitir a ustedes evaluar, digamos, el sistema de control interno en las organizaciones en cada una de las etapas y van a ver, digamos, por qué es muy importante y que le va a empezar a dar unos luces de si algo está bien o mal en las organizaciones, en la organización. Confirman, por favor, cuando lo estén viendo. Luis Fernando, ahí ya la estamos viendo bien. Entonces, esa es una plantilla, va a arrancar desde el principio, que busca evaluar los componentes del control interno a nivel de entidad. Por eso se llaman los controles a nivel de entidad o los Entity Level Controls. Y está basado en el marco de control interno del COSO, ¿listo? Que es una clave muy importante, pero vuelvo y digo, digamos, estos son los 5 elementos que vamos a probar, pero lo podríamos adaptar a entidades que aplican, por ejemplo, el MESI, vamos complementando. O sea, la dinámica es la misma. ¿Listo? Se trata de, si ustedes ven que le hace falta algo, pues lo adicionan en cualquiera de los 5 elementos que tiene el sistema de control interno. Entonces, cuando estamos hablando de ambiente de control, miren que aquí tenemos, vamos a poner esta, ahorita se las muestro. Aquí tenemos los 5 elementos del sistema de control interno: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y monitoreo. Vamos a arrancar con la primerita. Entonces, en la primera, como lo dice acá, el ambiente de control se compone de las condiciones en las que se diseñan e implementan los controles internos y controles de la entidad. Es decir, este es el tono del control interno en la organización. Entonces, cada uno de los 5 elementos del sistema de control interno tiene unos principios, ¿sí? Cuando uno lee el COSO, los 5 elementos tienen unos principios, ya no me acuerdo el número de principios, no me acuerdo si son 17 y 19 principios. Entonces lo que uno busca como auditor es evaluar qué tan juiciosos están ellos en esos principios. ¿Listo? Entonces, miremos cómo lo hace uno. Entonces, el primer principio es el que tiene que ver con políticas y prácticas de recursos humanos, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que uno hace es, oiga, ¿la compañía cuenta con políticas y prácticas de recursos humanos? Pues uno que pudiera encontrarse ahí, una organización que no tiene nada, que contrata personal, por ejemplo, a demanda, o sea, en la necesidad del día a día, o por el contrario, organizaciones que tienen en sus áreas de recursos, por ejemplo, manuales de funciones, un organigrama, eh, tienen claro el proceso cuando se necesita una persona, quién lo puede pedir, dónde se buscan candidatos, ¿sí? Entonces se encuentra uno extremos muy buenos, extremos no tan buenos. Alguien podrá decir, eso es importante para la auditoría, muy importante, ¿sí? Como experiencia personal y más adelante lo vamos a ver. Yo me encuentro organizaciones donde contratan mal un cargo crítico de la organización. Por ejemplo, un cliente mío dependía mucho de los temas de tecnología. Entonces el gerente de tecnología tenía que ser una persona muy técnica y con habilidades gerenciales especiales. ¿Listo?
¿Por qué digo que habilidades gerenciales especiales? Porque ellos eran una entidad, es una entidad donde contratan muchos sistemas de tecnología. Entonces, constantemente tenía que estar interactuando con proveedores de tecnología y constantemente tenía que estar a cargo de proyectos de desarrollo de software. Entonces, tenía que ser una persona que tuviera manejo de procesos, de proyectos. Entonces, desafortunadamente, contrataron a una persona que nada que ver con ese cargo, o sea, el perfil decía, tiene que ser un ingeniero de sistemas con experiencia o especialización en proyectos, bueno, un cargo bien diseñado. Cuando nos fuimos a ver a quién contrataron, contrataron a un administrador de empresas, cero experiencia en temas de tecnología, y de ahí en adelante todo fue un desastre. ¿Por qué un desastre? Porque los proyectos de desarrollo no tenían control, se terminaban desarrollando cosas que no se necesitaban, costaba 3 veces lo que se había presupuestado. Entonces miren que muchos problemas que le ocurren a las organizaciones los puede identificar uno a través de preguntas tan sencillas como si se tienen políticas y prácticas establecidas para recursos humanos. ¿Listo? Estructura de organización, asignación de autoridad y responsabilidad. ¿Sí? Yo aquí, digamos, estoy pasando por cada uno de ellos, pero les quedo documenta uno. Entonces es lo que identificamos en la organización, ¿sí? Eh, y cómo vamos a verificar que efectivamente lo que se dice o que se tenía existe. Pues aquí hacemos las pruebas de diseño e implementación, qué evidencia obtuvimos y la conclusión. Listo, si está diseñado o implementado adecuadamente ese control. Un segundo frente, estructura de organización, asignación de autoridad, responsabilidad. Entonces, ¿qué se puede encontrar uno en una organización? Organizaciones donde hay un organigrama claramente establecido y hay claramente establecidos los canales de comunicación, las asignaciones de autoridad y responsabilidad, u organizaciones donde esto no existe. ¿Sí? Entonces, todo el mundo sabe qué hace, pero no por qué lo hace, cuál es su misional dentro de la organización, quién es el jefe, cómo se distribuye. Entonces, se puede encontrar en organizaciones donde hay, supongamos, una junta directiva, ya digamos organizaciones más estructuradas, esa junta directiva le designa unas tareas al gerente o al presidente, el presidente en sus comités primarios distribuye esas responsabilidades, esos objetivos, esos riesgos, esos controles, y ese comité primario irradia esas responsabilidades a sus áreas, o sea, digamos a los niveles más bajos, digamos si lo viéramos como una pirámide. Eso es una organización, digamos, mucho más estructurada, pero se puede encontrar en organizaciones donde no hay un organigrama, arriba desde la presidencia o desde los dueños se dan unas órdenes, pero eso se queda en las gerencias altas o gerencias medias y eso no se irradia abajo. Entonces la gente no encaja, digamos, lo que está haciendo con la estrategia de la organización, con los objetivos de la organización, con los riesgos de la organización. Nadie tiene claro cuáles son los riesgos que puede haber en su área, nadie tiene claro quiénes son los controles que puede haber en su área. Entonces se vuelve un desastre. Entonces, importante evaluar cómo es la asignación de responsabilidades y autoridad en las organizaciones. ¿Listo? Comunicación y cumplimiento de la integridad de los valores éticos. Normalmente uno lo que evalúa en este punto es, por ejemplo, si las organizaciones tienen códigos de ética o manuales de funciones o reglamentos de trabajo. ¿Listo? ¿Cuál es mi invitación? Es no quedarse en el hecho de que existan, es cómo se interiorizan las normas, los valores dentro de la organización. Listo, entonces, por ejemplo, uno llega a muchas empresas y lo primero que uno ve en muchas empresas es la cartelera de la empresa con, no sé, las metas y objetivos de la organización, ¿cierto? O los principios éticos que rigen esa organización y el reglamento de trabajo. Entonces, una cosa es uno solo ver la misma cartelera, que ese, digamos, está bien, pero se quedan cortos, a organizaciones donde realmente se interioriza y se resalta mucho el cumplimiento de esos principios de integridad y esos valores éticos dentro de la organización. ¿Cómo? Con reconocimientos al empleado al mes, con reconocimientos por el buen desempeño de sus funciones, por empleados ejemplares.
Entonces, una cosa es quedarse en el papel y otra cosa es llegar a organizaciones donde realmente esto se interioriza. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es mi invitación en este punto? Es ir un pasito más adelante y no ver que se queden solo en el código de ética, sino que realmente a las empresas, a los empleados, por ejemplo, den una inducción o inclusive les hagan exámenes sobre el código de ética o o sus manuales de funciones, empresas donde constantemente están reentrenando al personal, incluso evaluándolos cuando pierden los exámenes, haciéndolos que los repitan, etcétera, etcétera. ¿Listo? Compromiso con la capacidad, un tema muy importante, y es qué tanto la organización está comprometida con capacitar a sus personas. Entonces, no solo quedarse con las capacitaciones de inducción que veíamos en el punto anterior, sino, por ejemplo, hablando del equipo financiero, oiga, yo tengo un equipo de impuestos y un equipo contable. El equipo de impuestos asiste permanentemente a entrenamientos sobre temas de reforma, sobre temas de cambios regulatorios, porque es importante, o sea, tengas un equipo de impuestos desactualizado. Oiga, o el equipo contable está asistiendo a actualizaciones en materia contable, temas de NIF, temas técnicos contables, como lo que ustedes hacen en estos espacios de aprendizaje. ¿Qué tan comprometida está la organización? Y créanme que las organizaciones donde no existe un plan de capacitación formal, donde esto no es importante, son organizaciones donde uno normalmente encuentra más problemas. ¿Sí? Entonces, otro elemento a hablar es qué tan comprometida está la organización. Yo puse el ejemplo con el equipo financiero, pero pues si lo trasladamos al equipo por ejemplo, de manufactura, no sé, si es una empresa manufacturera, oiga, ¿qué tanto se actualizan los ingenieros responsables de la producción y el mantenimiento? Si conocen sus máquinas, las estudian, los mandaron a entrenamientos para que sepan cómo funcionan bien o qué nuevas tecnologías hay o cómo pueden sacarle mayor provecho a las máquinas que tienen. Y así, digamos, si trasladamos el ejemplo a las distintas áreas, la gente de tecnología, oiga, con todos estos temas de ciberseguridad que estamos viendo ahora, mis ingenieros saben algo de ciberseguridad o estamos expuestos totalmente y no sabemos qué nos puede pasar. Estamos a la voluntad del mundo de la organización, no. Entonces, ¿cómo con el tema de la capacitación? ¿Sí? Participación de los encargados del gobierno y el estilo operativo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que evalúa uno? ¿Qué tanto se involucran la alta dirección con la operación de la organización? Entonces, si uno encuentra organizaciones donde por allá los directivos están en el Olimpo, ni siquiera se involucran con los mandos medios, mucho menos con las personas de operación, son organizaciones donde la comunicación se rompe y esa ruptura no permite que lo que por allá se planea abajo se ejecute. ¿Listo? Pero puede encontrarse en organizaciones donde realmente los encargados del gobierno sí se involucran. Y aquí no me refiero a que el presidente esté constantemente pues, en la planta de producción, en las áreas de operación de la organización, preguntándole a la gente cómo está. No es invitar a la microgerencia, no es. Si hay un gerente que es el capitán del barco y tiene claro cuáles son los objetivos y cuáles son los riesgos que pueden bombardear esos objetivos, entonces primero irradiarlo a los comités de gerencia. Entonces puede que tenga un comité de riesgos, un comité de operaciones, un comité financiero, de tesorería, como los quieran llamar, y a su vez esos comités irradian a sus áreas. Entonces el comité financiero irradia los riesgos y controles al área contable, al área de impuestos, al área de tesorería, cuentas por pagar, todas las áreas que tengan. Y así. Y a su vez hay retroalimentación hacia arriba. Entonces las áreas se involucran, las hacen sentir importantes, tienen claro cómo contribuyen a los objetivos, tienen claro cuáles son los riesgos y cuáles controles deben ejecutar. Hacia eso se refiere la participación de los encargados del gobierno y el estilo de operación. Entonces, organizaciones donde hay un alto involucramiento funcionan mejor, organizaciones donde hay un bajo involucramiento no funcionan tan bien y nuevamente uno encuentra que no hay buena comunicación, entonces hay una ruptura entre lo que se piensa por allá en el Olimpo y lo que se ejecuta por acá abajo en las áreas de operación. ¿Listo? Luis, discúlpame, no estamos viendo tu cámara. Qué pena la había apagado. Ya me confirma si está bien. Ya, gracias.
Sí, entonces miren que estos son elementos generales que uno puede evaluar para entender el tono de las organizaciones. Si salen, digamos, bien evaluados en estos principios que hay acá, uno, digamos, empieza a sentir un poco más de tranquilidad, pero si salieran mal evaluados en estos principios, uno ya puede anticipar que se va a encontrar con organizaciones donde no hay un buen ambiente laboral, donde normalmente hay muchos errores, donde normalmente la gente hace las cosas por inercia, pero no tiene claro cuál es su rol dentro de la organización, y eso necesariamente redunda en errores contables, en fallas en el control interno y auditorías cada vez más complejas. ¿Listo? Entonces, este es, por ejemplo, ejemplos para el ambiente de control. Listo, pasemos al siguiente elemento que es la evaluación de riesgos. Confirma si ahí lo ven mejor. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, un primer principio que uno mirar es cómo es el proceso de la entidad para identificar los riesgos de negocios relevantes para los objetivos de la información financiera. Entonces, aquí uno que pudiera encontrarse y es organizaciones muy organizadas donde tienen los procesos documentados y en esos procesos los riesgos, los controles, la tecnología que utilizan, el mundo ideal. U organizaciones donde no tienen claro cuáles son los riesgos. ¿Cierto? Puede que el dueño de la empresa sí los tenga claro, pero se quede en su cabeza y las demás áreas no lo entiendan. ¿Sí? Es decir, si yo trabajo en un área y yo no tengo claro cuáles son los riesgos de mi área, y mucho menos los controles para mitigar esos riesgos, ahí hay un problema grave. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que evalúa uno en este punto? ¿Cómo las organizaciones evalúan sus riesgos? Si realmente hay una evaluación de riesgos. Y aquí vuelvo y digo, no estoy invitando a que todas las empresas tienen que tener matrices de riesgos, eso es un ideal, pero sí por lo menos que se haga un ejercicio de riesgo. Entonces, ¿dónde pueden hacer esos ejercicios de riesgo? En una junta directiva, en un comité de gerencia, en un comité de riesgos o en otro espacio donde los directivos de la organización se sienten a pensar y digan, oiga, por ejemplo, ¿qué riesgo tenemos nosotros? Oye, nosotros importamos toda la materia prima, entonces tenemos un riesgo cambiario, ¿ok? Tenemos un riesgo cambiario. ¿Qué podemos hacer? Asumimos el riesgo o lo mitigamos. Esto son decisiones de parte. Asumo el riesgo o lo mitigo. ¿Cómo lo mitigo? No sé, con un derivado o exportando para tratar de compensar activos y pasivos en moneda extranjera, lo que se llama una cobertura natural. Entonces, son medidas de ese tipo, ¿cierto? Eso es identificar riesgos e identificar controles. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, se encuentra uno ejercicios muy juiciosos, es decir, ejercicios donde hay matrices de riesgos, eh, ese ya es el ideal, o ejercicios donde sencillamente se hace, digamos, discusiones internas y se evalúan esos riesgos, pero se comunican a las áreas. Entonces, dependiendo de lo que uno encuentre, o por el contrario, no encuentra uno nada. Riesgos, no, aquí no sabemos qué es eso, aquí sabemos hacer cajas de cartón o zapatos o máquinas, pero todo el mundo anda en piloto automático haciendo lo que tiene que hacer, pero no porque lo tiene que hacer o qué problema puede pasar si en algún momento hay un retraso, si no se le hace mantenimiento a una máquina, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ojo con este tema de proceso de identificación de riesgo. Siguiendo en esa línea, pues si se identifican los riesgos, lo que uno espera es que se identifique la importancia de esos riesgos. Entonces, se encuentra uno con organizaciones más avanzadas donde se identifican los riesgos y se le asigna un impacto, una calificación. Entonces, con riesgo alto, moderado, medio, bajo, ¿sí? O si es altamente probable, improbable, remoto. Entonces empiezan a valorarlos. ¿Sí? Esa es la evolución del proceso de evaluación de riesgo. Entonces, si uno se encuentra con organizaciones que, por ejemplo, como vemos aquí en estos gráficos que nosotros pegamos, miran qué tan frecuentes son los riesgos en este primer cuadro o qué tan alta es la magnitud en caso de que se materialicen. Son, digamos, organizaciones donde dice, bueno, aquí están haciendo un ejercicio juicioso de riesgos, tienen claro cuáles son los riesgos y se toman la tarea de identificar cuáles son los más críticos y los menos críticos. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente los que uno tiene en rojo o naranjado son riesgos a los que necesariamente hay que colocarles controles. Uno puede tener un riesgo altísimo sin controles. Sería irresponsable por parte de la organización. Pero si en los que son verdes o blancos, uno pudiera decir, mira, estos
un riesgo menor, en caso de que se materialice el impacto es muy chiquitico, no le coloco riesgo y no me desgasto, porque tampoco se trata de tener una organización llena de controles, ¿sí? Yo encontré organizaciones, y no les estoy exagerando, donde cuando nosotros llegamos a hacer revisoría fiscal, teníamos 1.400 riesgos y, no sé, 2.600 controles. Eso es una cosa inmanejable. O sea, 2.000, 1.400 riesgos y 2.600 controles. La primera conclusión a la que uno puede llegar es, o no tienen claro qué es un riesgo, o no tienen claro qué es un control, o esta organización es súper riesgosa y no deberíamos estar acá. ¿Sí? Porque cuando ya uno empieza a madurar el tema de riesgos y controles, ve que no todo es un riesgo y ve que no todo es un control. Y empieza a refinar y encontrar matrices de riesgo mucho más ajustaditas. Sí, hay entidades muy complejas donde cada vicepresidencia tiene 3, 4, 5 riesgos y obviamente esos riesgos controles importantes. Entonces llegan a un grado de madurez donde son capaces de agrupar esos riesgos y esos controles en una menor frecuencia. ¿Listo? No hay un número mágico para riesgos y controles, cada industria es distinta, cada industria es regulada de manera distinta, es compleja de manera distinta, entonces cada entidad, digamos, tiene sus riesgos y controles propios. ¿Listo? Que lo importante es que estén bien identificados y que estén bien valorados. ¿Ok? Luis Fernando, quería hacer ahí como una intervención porque yo este tema realmente lo valoro muy práctico, no solamente para las empresas en las cuales uno ejerce el tema de auditoría o revisoría fiscal, sino cada uno de nosotros, digamos, dentro de las empresas que nosotros tenemos, ¿cierto? Nuestros negocios, nuestras firmas. Y digamos que acá habemos varios, ¿cierto? Que en el caso mío, pues que tengo mi propia firma de asesorías tributarias, la firma propia de Gil Gómez, y hay otros que tienen sus propias empresas de auditoría, de asesorías jurídicas, de asesorías tributarias, que son empresas, digamos, donde no hay un riesgo operativo o industrial, pues que es muy fuerte en las empresas que tienen este tipo de industrias, pero que digamos que en algún tema de litigio o algún proceso que un cliente quiera, digamos, como, ¿cómo diría yo? Como de pronto recaer en el asesor o recaer en la empresa de revisoría fiscal. Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene una empresa de revisoría fiscal que tiene más de 180 empresas y quebró por un proceso en el cual lo culparon a él de que él había sido, pues digamos que él había no había sido responsable en su deber y realmente pues tuvo que pagar ante la Junta Central de Contadores un valor por el cual quebró su firma. Entonces, digamos que en este tipo de empresas que son muy de asesorías jurídicas, de asesorías tributarias, de revisoría fiscal, ¿cómo ves tú, digamos, esos riesgos más altos que se presentan en esta primera parte o en esta segunda parte de evaluación de riesgos? ¿Y cuáles son los mejores controles que uno podría, digamos, recomendar para este tipo de empresas que digamos que son muy comunes a los miembros que estamos acá en esta charla? Claro, entonces, por ejemplo, y mira que, digamos, se parece mucho, pues, digamos, a las firmas donde trabajamos nosotros y es primero, todo arranca por tener claro cuáles son las responsabilidades. Entonces, por ejemplo, voy a poner ejemplos prácticos para que, digamos, sea más fácil de entender. Supongamos que ustedes son los responsables del cumplimiento tributario de una organización. Entonces, ustedes les pagan para ser, digamos, asesores tributarios y llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones. Los controles, entonces, un riesgo muy alto es una extemporaneidad en una presentación de una declaración de impuestos. Es un riesgo inherente y es un riesgo alto y oneroso, ¿cierto? No se diga de los medios, no se diga de los temas cambiarios, ¿ok? Entonces, eso es un riesgo inherente, ¿listo? Que probablemente uno podría colocar como rojo o naranja en este caso. ¿Por qué? Porque son de alto impacto reputacional, que eso también detrás empieza, normalmente cuando uno falla en eso, pierde un cliente o muchos clientes, ¿cierto? Y es caro equivocarse en eso. Entonces, ese es el riesgo. Oye, ¿qué control tengo que tener yo? Yo no puedo esperar que mi cliente me mande a mí los calendarios tributarios. Yo los construyo, yo los valido, porque es un riesgo alto. Si él se equivoca, pues no sé, supongamos que dependamos de la contadora y a mí me pagan para hacer el tema de cumplimiento regulatorio. Que la contadora me diga, mira, este es tu calendario. Vaya a saber si lo construyó bien o no. Pues un control. Venga, construyamos nosotros nuestro propio calendario. Un ejemplo puntual. Somos asesores tributarios. Entonces, tenemos que sentar una posición jurídico-tributaria sobre algún aspecto. ¿Listo?
Entonces, ¿cuál es un riesgo inherente de ese tipo de actividad? Que se defina algo, que desconozca una norma o que se defina una posición contraria a la ley y ponga en riesgo a una compañía. Es un riesgo inherente de una firma de abogados, de una firma de contadores que maneja temas tributarios, ¿cierto? Es un riesgo inherente. Entonces, ¿cómo podría mitigar uno ese tipo de riesgos? Lo primero es para saber para qué se va a utilizar ese concepto. ¿Listo? Y limitar el alcance de ese concepto a el uso de ese, pues por ejemplo, a mí me piden un concepto para que la administración esté tranquila en algo. Si quiere tener una segunda, una tercera opinión de una posición tributaria para ver qué decisión toma. ¿Ok? Ese tiene un menor riesgo. Tercero, no, a mí me contrataron para que definiera una posición, segundo, perdón, me definieron para que contratara una posición jurídica para defender la entidad ante un proceso jurídico con la DIAN. Ese ya tiene un nivel de riesgo más alto, ese tiene una complejidad mayor porque me toca, digamos, hacer minería de jurisprudencia mucho más ardua. Entonces, en las horas de trabajo que tiene uno son distintas a las que tiene otro. Entonces, controles que uno puede mitigar ahí es el involucramiento de más expertos, porque si a mí me contratan para definir una posición sobre ICA, sobre territorialidad de ICA, que es bien complejo y tiene tantas arandelas. Puede que yo no sea el súper experto, pero venga, traigamos a alguien que sí sabe mucho de eso, entonces involucro expertos en ese concepto, socializo el texto final, lo reviso para que esté claro cuáles normas miramos, por qué se construyó tal concepto. Entonces, digamos, es tener muy claro cuáles son los riesgos de cada trabajo y cómo voy a mitigar yo ese riesgo, ¿sí? No sé, Alexandra, si con esos dos ejemplos respondo tu pregunta o no tanto. Sí, Luis Fernando, muchísimas gracias. Yo creo que ahí también es muy importante lo que tú dices y que ha sido un tema que, digamos, en el caso personal hemos ido evolucionando y es como cuando uno emite esos memorandos o cuando uno emite, digamos, algún proceso de revisión de una renta, ser muy específico, digamos, en el alcance, ¿cierto? El alcance es Exactamente. súper importante y también definir la información a la que uno tuvo acceso, porque a veces pasa Así que es. uno revisa una renta, pide Súper muchas importante. cosas y a veces no le entregan a uno algo. Entonces, digamos, por ejemplo, a mí me pasó un caso de una empresa grandísima donde hicimos una revisión de renta muy minuciosa, demasiado minuciosa, pero uno no alcanza a revisar documento por documento, ¿cierto? Entonces, en algún momento, la DIAN pues requirió a la empresa, es una empresa del sector público, y nos fue supremamente bien con la DIAN, o sea, todo fue excelente, o sea, la verdad nos fue muy bien para ser una empresa tan grande, pero hubo un tercero que había superado las 3.300 VTs y que tenía que hacer, digamos, pues hacer facturación electrónica y entregó cuenta de cobro. Entonces la DIAN desconoció ese gasto. Y el Ok, cliente nos dijo, venga, usted respóndame pues porque usted fue el que me revisó, ¿cierto? Entonces nosotros le dijimos, nosotros le solicitamos, esa fue pues digamos, nos salvamos porque nosotros le demostramos al cliente que le solicitamos todos los terceros que estaban, pues la revisión del tope de las 3.300 VTs en contratos individuales y que el cliente no lo había entregado. Y ese correíto fue, digamos, el que nos salvó, digamos, en esa responsabilidad del sector público, pero de todas maneras, aunque yo digo, de pronto si no se hubiera pedido, uno sí debe desde el principio decir, mire, yo voy a solicitar, yo no estoy revisando absolutamente todo, ahí hay un alcance de mi trabajo y unas responsabilidades del mismo contrato, que es algo que nosotros como contadores o como abogados a veces no nos cuidamos, o sea, a veces nosotros somos muy generosos, tratamos de ayudar mucho al cliente, hacemos trabajos con mucha responsabilidad, con mucha dedicación de tiempo, pero fallamos en los contratos, fallamos en los memorandos, fallamos en sí, y ahí es donde se nos va hondo el tema, porque de pronto cuando ya hay una persona que no tiene como esa integridad de reconocer de que realmente esta persona sí está haciendo un buen trabajo, quiere simplemente librar su tema económico con uno. Entonces, a mí sí me parece muy importante como que estos temas nos sirvan a nosotros para no solamente dedicar como ese tiempo en el hacer, sino también en la parte documental que es muy básica cuando uno le hace al cliente, porque inclusive, por ejemplo, ahorita que estamos en vencimientos de persona natural, uno hace la declaración de la persona natural y a mí me pasaba, por ejemplo, con una cliente que me decía, no, yo no te voy a entregar esa escritura, Alexandra, porque pues algo muy loco, pero decía, no me acuerdo en qué notaría lo hice. O sea, yo le aseguro
que el precio de venta de este bien inmueble fue tanto, y no le estoy diciendo mentiras a Alexandra, y pues cierto, ella compró. Entonces uno dice, eso hoy puede ser muy, muy normal, pero el día de mañana puede ser en contra de uno. Ah, es que la contadora, ¿por qué Es- me declaró esto? ¿Usted dónde sacó ese valor? Entonces uno tiene que ser muy juicioso en dejar todo muy documentado, porque los riesgos pues en el área que nosotros trabajamos y en el área jurídica son bastante altos. Mira que eso que tocas es un tema muy importante y es mi recomendación porque, digamos, nos ha tocado vivirlo muchísimas veces y es para no tener que ir a buscar el correo de, mira, tú no me pasaste eso, eso. Saquen un listado de información que ustedes pidieron. Cuando ustedes entreguen la conclusión, coloquen ahí, mira, esta es mi conclusión basada en la información que me entregaste, pero yo no tuve acceso a B, C, D, F, G, H y Z y puede que teniendo esa información mi conclusión cambie. ¿Listo? Entonces así ustedes se blindan y normalmente cuando el cliente de eso dice, uy, no madre, ¿cómo así? Te hubiera pasado eso. Sí, hubiera hecho la tarea más juiciosa y eso. Y así uno se blinda porque lo que tú dices, por ejemplo, llega uno, eh, a nosotros nos pasa mucho, llega un requerimiento de un municipio, unos requerimientos enormes, eh, con 10 puntos y cada punto requiere una tarea impresionante, descargar información del sistema, conciliar a veces de años, según uno fue revisor fiscal y te la pasan un día antes, 2 días antes para no contestar. Entonces, no contestarla pone en riesgo a la entidad, ¿cierto? Pero yo tampoco me puedo estresar, digamos, por el desorden que tiene la organización. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Listo, perfecto. Me dijiste hoy martes, hay que contestarlo mañana miércoles, vamos a hacer lo mejor que podamos y con base en la información que yo puedo validar y que yo puedo revisar. Que es que tú me dices que eso es así, mira, yo no lo puedo validar, yo no puedo decir eso. Entonces, en la certificación dejo claro que es con información que tú me entregaste, con información que descargaste tú directamente del sistema, que yo no audité. Entonces coloco muchos disclaimers en la certificación porque yo no me puedo comprometer a decir algo que yo no hice, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo redactamos y no comprometernos a decir que verificamos algo si no lo verificamos, porque cuando todo funciona bien, todos somos amigos, pero cuando pasa algo, inmediatamente se voltean hacia uno y le dicen, ¿usted por qué no me dijo? ¿O usted por qué no hizo eso? Entonces, claro, por ejemplo, y pongo el caso, tengo clientes que presentan industria y comercio en todos los municipios de Antioquia o tienen muchos municipios de Colombia porque son transportadores o alguna cosa. Entonces tienen un tema de territorialidad del ICA. Y me pasan los ICAs a mí el mismo día del vencimiento. Entonces, difícilmente pues uno hace una hora antes pues de que, mejor dicho, cierren los bancos para pagar. Entonces, difícilmente uno hace una revisión juiciosa. Pues, no presentarlo es costoso, y uno nos va a poner a decir, no, no te lo firmo porque no lo he revisado. No, pues yo te lo firmo con una salvedad, no lo revisé. Yo te lo firmo. Cuando lo revise y encuentre un error, pues no se de corregir. Entonces, mucho cuidado con las comunicaciones y no asumir riesgos del tercero porque no nos pasó información, porque no tiene documentación. O sea, es ayudar al cliente, pero dejar muy claro esos disclaimers, esas aclaraciones, como dice Alejandro. Entonces, cuidado con eso. Listo. Entonces, otro elemento que hay que mirar acá es el proceso de la entidad para decidir acerca de las acciones para cubrir riesgos. Entonces, una cosa es que una entidad identifique los riesgos y tome medidas para mitigarlos. Empieza a diseñar controles, revise esos controles. eh, y otra cosa es la entidad que se queda en el mero ejercicio de identificar riesgos y no hace nada, ¿sí? Por la voluntad del Señor. No, no, ojo con eso. Entonces, una cosa es eh, organizaciones que identifican los riesgos y toman decisiones. Es decir, el ejemplo personal. Oye, una cosa es que te dicen, ojo que puedes tener un riesgo de colesterol alto y tú tomes medidas para alimentarte mejor, para hacer deporte. Y otra cosa es que te digan que tienes ese riesgo y sigas con tu vida normal, con malos hábitos de alimentación, con malos hábitos de ejercicio, ¿sí? Entonces las consecuencias van a ser muy distintas. Lo mismo aplica en las organizaciones. Si yo ya sé que tengo estos riesgos y los mitigo a través de controles, los resultados van a ser mejores. Si yo sé que tengo unos riesgos y no los mitigo, porque no me importa, porque no sé si son graves,
etcétera, etcétera, pues los resultados van a ser muy distintos. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a evaluación de riesgos, y acá, digamos, les dejo unos ejemplos de cómo uno puede documentarlos y qué información normalmente uno pide para revisarlos y, digamos, concluir si está bien o no implementado. Entonces, ya miramos ambiente de control, evaluación de riesgo, ahora miremos actividades de control, que es, digamos, una parte crucial del sistema de control interno. Entonces, ¿qué es lo que mira uno en actividades de control? Es cómo la organización elige y desarrolla actividades de control, ¿sí? Entonces, uno se puede encontrar organizaciones donde este ejercicio es muy dinámico y se involucran a las distintas áreas. ¿Quién es experto en cada proceso? Pues los dueños de los procesos. ¿Quién es experto en el proceso contable y financiero? Pues la contadora o el gerente financiero. ¿Quién es responsable en el proceso de nómina? Pues la jefe de nómina involucrada con recursos humanos. Oiga, en el proceso de manufactura, pues el jefe de producción y el jefe de mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces ellos son los que conocen mejor la operación en el día a día. ¿Listo? Entonces, ¿qué debería uno encontrarse? Que la definición de controles surge como un ejercicio virtuoso entre eh, la alta gerencia y las operaciones. ¿Listo? Si hay auditoría interna, pues genial, involucren. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a veces los controles los define una persona que contratan para eso, que no tiene ni idea de los procesos, o los define el auditor interno que tampoco es experto en todos los procesos y hace su mejor tarea, su mejor esfuerzo, pero no conoce los procesos. Entonces, ¿cuál es el mejor ejercicio para definir controles? Cuando ese ejercicio lo hace una persona que conoce de metodología, de riesgos y controles, e involucra a las áreas que son expertas en esos procesos, porque ellos mejor que nadie conocen cómo inicia el proceso y cómo termina el proceso, o sea, todo lo que puede pasar de inicio a fin en ese proceso. ¿Listo? Déjame un segundo que pena. Es que está por aquí saliendo una señal de baja calidad, entonces va a poner un momentico la cámara. Entonces, ustedes me escuchan bien hasta este punto. Sí, Luis, te escuchamos muy bien. Entonces, el mejor ejercicio para definir controles es cuando se involucran a las áreas expertas, porque esas personas son las que conocen realmente el proceso. Digo, cómo inicia y cómo termina el proceso. Cuando se hace un ejercicio aislado solo para llenar una matriz, eso no funciona bien. Sí. En el ejemplo que yo les ponía de esa organización que tenía 1.400 controles y 1.400 riesgos y 2.600 controles, que no les estoy exagerando, es un número real. Cuando uno por primera vez llega a esa organización y lo invitan al comité de auditoría, uno dice, ¿en qué me metí? 1.400 riesgos, ¡jue madre! Pero claro, cuando uno empieza a mirar los riesgos y los controles, ¿qué se empieza a encontrar uno? Que hay muchas cosas repetidas, que hay muchas cosas que no son un riesgo, que hay muchas cosas que no son un control. ¿Y por qué? Primero, porque el que lo hizo no sabía que era un riesgo y que era un control. Segundo, porque lo hizo auditoría interna, que tiene una mente más cuadriculada, ve riesgos en todas partes y no se invitó al área, que es la que conoce el proceso, que es la que conoce realmente qué riesgos hay, qué controles realmente hay. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el mejor ejercicio para identificar controles? Cuando se involucra a un área experta, al área que hace el proceso, y cuando se involucra a alguien que realmente conoce de la metodología para construir una matriz de riesgos y controles. Puede ser un auditor, puede ser un asesor externo, puede ser alguien de la organización que conozca del tema y se diseña. Entonces, ojo con este tema, ¿listo? Porque muchas veces se define como control algo que no es control. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy sutil para que entiendan la diferencia entre una actividad de control y un proceso. ¿Listo? La conciliación bancaria como tal no es un control. Como tal, la conciliación bancaria no es un control, hace parte del proceso para identificar y para conciliar el banco con la contabilidad. Hace parte del proceso. ¿Listo? ¿Cuál es el control sobre la conciliación bancaria? El control, o sea, el proceso es algo rutinario, algo que el equipo contable tiene que hacer porque hace parte de sus actividades, ¿cierto? Entonces la conciliación bancaria como tal no es un control interno. El control que hay en la conciliación bancaria es
Uno, que las partidas conciliatorias se analizan y se toman medidas sobre esas partidas conciliatorias, se gestionan esas partidas conciliatorias. Dos, que esa conciliación bancaria la revisa alguien que tiene más experiencia que el que la preparó y determina si estuvo bien o no preparado. Ese realmente es el control. Entonces alguien podrá decir, no, no estoy de acuerdo contigo, te les voy a poner un caso de la vida real para que vean que realmente es así. Tenía una organización donde realmente habían 110 conciliaciones bancarias, o sea, había 110 cuentas de banco. Y había un equipo de 2 o 3 personas que se dedicaba exclusivamente a hacer conciliaciones bancarias. ¿Listo? Y uno de ellos estaba muy junior, estaba recién salido de la universidad y efectivamente hacía las conciliaciones bancarias y le cuadraba. ¿Listo? Pero ¿qué empezamos a identificar nosotros? Que dejaba muchas partidas conciliatorias en una bolsita que se llamaba partidas sin identificar. ¿Sí? Entonces no identificaba si eran notas débito, notas crédito, cheques, transferencias sin legalizar, no identificaba qué era y las dejaba ahí. Al final, él llegaba del saldo según banco al saldo según contabilidad. Ese era el ejercicio y cumplía. Listo. Pero no hacía el ejercicio bien, porque esa bolsa se le iba acumulando y nunca identificaba qué era y se le iban venciendo y venciendo y venciendo y no se gestionan esas partidas. Y no había un tercero que le revisara que estuviera haciendo bien la conciliación bancaria. Cuando llegamos y nosotros identificamos eso, ¿qué nos encontramos ahí? Que había muchas partidas conciliatorias antiguas que se estaban empezando a desaparecer. Entonces, como no había control sobre esas cuentas, había un funcionario que se estaba apropiando de consignaciones que no estaban identificadas y las empezaba a desaparecer. Entonces, claro, ¿cómo tuvieron que mejorar el control? Lo primero es ya no tener una bolsa de partidas conciliatorias sin identificar, sino asignar cada partida conciliatoria a la columna que era adecuada para la conciliación. Y segundo, que la persona que se involucraba en la revisión de la conciliación bancaria realmente tuviera más experiencia que esa persona y realmente les revisara el trabajo. ¿Listo? Entonces, una cosa es hacer la conciliación, que eso hace parte del proceso, y otra cosa es el control para esa conciliación. Entonces, normalmente, ¿qué es un control? Un control es una actividad de validación, de revisión, de recálculo, de confirmación. O sea, es algo adicional al proceso normal del día a día. ¿Listo? Entonces, ese es un primer elemento, cómo la organización elige y desarrolla actividades de control. Un segundo elemento es cómo la organización despliega las actividades de control. ¿Listo? Entonces, una cosa es una organización que diseña los controles y los aplica, a otra cosa es una organización que diseña los controles y eso se queda en el papel, porque uno va a ver en la operación y no se ejecutan así, o la gente no los hace lo que considera mejor, porque son personas que llevan toda la vida en ese cargo y toda la vida lo han hecho así. Realmente hay organizaciones donde uno llega y encuentra que las cosas se hacen así porque hace 10 o 15 años se hacen así, pero no porque la persona sabe para qué hace la actividad y entiende qué es lo que sale ahí. La mejor manera de uno identificar que un control está funcionando bien es preguntarle a la persona que lo ejecuta cuántos errores ha detectado y qué hace cuando detecta un error, porque ahí uno sabe o determina si él conoce o no qué está haciendo. Cuando uno llega a un área y uno le pregunta a una persona, oye, ¿cuánto tiempo llevas tú trabajando acá? 10 años. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo este proceso? Los mismos 10 años. ¿Cuántos errores has encontrado? No, nunca. Yo me preocupo porque digo, oye, esto está perfecto, que es poco probable, o esta persona está haciendo las actividades en piloto automático y realmente no sabe ejecutar ese control. Entonces, una buena pregunta de validación cuando nos acerquemos a mirar un control en un área es preguntar por la experiencia en ese cargo, porque también si es muy nuevo, es poco probable que encuentre cosas importantes, como uno cuando es revisor fiscal, eso es normal. Uno encuentra mejores hallazgos en la medida en que uno tiene más experiencia en la organización que el primer año cuando uno está entendiendo todo, los sistemas de información, las personas, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en los procesos. Entonces, hay que preguntar por la experiencia para saber si es muy nuevo, muy experimentado en ese cargo y cuántos errores ha detectado y qué hace cuando detecta un error. Porque ese es el mejor termómetro para saber si entiende lo que está haciendo en su proceso. ¿Listo? Entonces, ojo con este tema de los controles, de las actividades de control. Una pregunta que siempre me hacen es, ¿quién es el responsable de probar los controles, las actividades de control? Mi respuesta siempre va a ser las áreas, ¿sí?
Recuerden que en control interno uno tiene tres líneas de defensa. Primera línea de defensa, alta gerencia. Segunda línea de defensa, procesos. Y tercera línea de defensa, auditoría interna. ¿Sí? El revisor fiscal no hace parte del control interno, entonces no está en la tercera línea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es como un equipo de fútbol. Supongan que el auditor interno es el arquero, los procesos son la defensa del medio campo y la alta gerencia es la delantera. ¿Sí? Cuando yo tengo una mala defensa, o sea, la segunda línea falla, pues el arquero tiene que ser muy bueno si no me golea. ¿Listo? Entonces, normalmente en las organizaciones donde la auditoría interna está recargada es porque los procesos no se apersonan de los procesos y de los controles. Entonces, ¿cuál es la tarea que a uno como revisor fiscal le toca? Es empezar a dejar de que se recargue el arquero, porque entonces el auditor interno es el que ejecuta los controles, el que no se paga la nómina si el auditor no la revisa, el que no se aprueba una compra si el auditor no la aprueba, o sea, se involucra tanto el auditor en la operación que se vuelve operación, ¿sí? Y se pierde la independencia. Entonces, ¿uno qué trabajo le toca hacer en esas dos organizaciones? Es dejar de recargar esa tercera línea, el arquero, que es el auditor, empezar a responsabilizar a la segunda línea, que son los procesos. ¿Cómo se hace eso? Con temas de enseñar autocontrol, capacitaciones de la importancia de riesgos y controles, que las áreas tengan claras cuáles son los riesgos que le pegan a su área y cuáles son los controles que ellos tienen que ejecutar y se apersonan. ¿Sí? Entonces es una tarea muy ardua, de años, un tema cultural muy complejo, pero le toca empezar a uno dejar de recargar la tercera línea para recargar más la segunda y la primera línea, que es donde deberían estar las responsabilidades de riesgos y controles, porque eso no es del auditor. El auditor puede hacer algo, pero ahí no es la tarea. ¿Listo? Está mal pensado que el auditor interno o control interno es el que revisa o ejecuta los controles, ejecuta o revisa los controles, porque eso es de la segunda línea. ¿Listo? Claro ese concepto. Listo, perfecto. Entonces, llegamos al cuarto elemento, que es el tema del sistema de información, información o comunicación, a qué apunta esto. Entonces es cómo se comunican internamente los objetivos y responsabilidades del control interno, ¿sí? Entonces, una cosa es uno encontrar una empresa donde uno llega y ve una cartelera donde está la misión y la visión organizacional y no se hace nada más. A una empresa donde uno encuentra la misión, la visión, cuáles son los objetivos para cumplir esa misión o las estrategias para cumplir esa misión y esa visión, cuáles son los riesgos que me pueden bombardear esa misión y esa visión, eh, cuál es, digamos, cuáles son los controles y todo el mundo tiene claro eso. ¿Listo? Entonces, en esta última, donde todo el mundo tiene claro cuál es su papel para que esos objetivos se cumplan, todo funciona mejor. Mientras que son organizaciones donde eso es sencillamente para colgar en la página de internet o para pegar en la cartelera la misión y la visión, pero todo el mundo anda en piloto automático y no sabe cómo contribuye, los resultados van a ser muy distintos. En esta organización donde nadie sabe cuál es su rol para cumplir esos objetivos, puede que la gente funcione en piloto automático y las cosas no funcionen de la mejor manera. Mientras que en esta organización donde todo el mundo tiene claro cuáles son los objetivos de la organización, cómo yo contribuyo a esos objetivos y cómo mi área contribuye a esos objetivos y cuáles son los riesgos y los controles que pueden impedir que yo cumpla con esos objetivos, todo funciona mucho mejor. Entonces, esto, así uno no lo crea, es supremamente importante. ¿Cómo es la comunicación en la organización? ¿Sí? Entonces, se pueden encontrar organizaciones donde tienen comités muy activos, y esos comités se irradian la información a las áreas, funciona mejor. Organizaciones donde por allá la dirección está en el Olimpo, no se les puede hablar, esas reuniones son top secret, no se socializa con las áreas nada, sencillamente llegan regaños. En esas organizaciones normalmente encuentra uno más problemas. Listo. ¿Cómo se comunica externamente los asuntos que afectan el funcionamiento de los controles internos? Entonces, por ejemplo, las organizaciones que son de puertas abiertas funcionan mejor que las organizaciones que son de puertas cerradas. ¿Qué significa esto? Es las organizaciones que reconocen sus errores, socializan sus errores, sus fallas, y hacen un trabajo en torno a esas fallas para identificar qué fue lo que falló y cómo podemos mejorar,
funcionan mejor que las organizaciones que ocultan esa información. Entonces, información donde hubo por allá un problema en la planta, se dañó una máquina, y el resultado es un despido. ¿Sí? Eso no funciona bien y normalmente eso genera mal ambiente, genera tensión, las personas ya tienen miedo a equivocarse porque las van a despedir. Eso, trabajar así es muy complicado. Cuando uno llega a organizaciones que trabajan así, que funcionan así de esa manera, es muy normal que uno encuentre muchos errores contables, técnicos, porque la gente trabaja, no fluyen bien, porque la gente trabaja con temor, mientras que uno encuentra organizaciones donde inclusive se premia a las personas para que reconozcan sus errores, funciona muy bien. Hay organizaciones donde les pagan a las personas para que alcen la mano y digan cómo mejorar sus procesos. Entonces hay personas que dicen, "Oiga, ¿sabe que yo cometí este error? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no ejecuté este control? O aquí falta un control. O aquí podríamos automatizar este proceso porque es muy manual y yo me he equivocado muchas veces". Les pagan inclusive para que alcen la mano y hagan eso. Son organizaciones que evolucionan mucho más y que tienen un mejor sistema de control interno a organizaciones donde esa información se oculta, no se hace un proceso de aprendizaje en torno a esa experiencia y normalmente la consecuencia es un despido o un maltrato hacia un empleado. ¿Listo? Entonces, son dos extremos y el ideal es esas empresas autocríticas que construyen a partir de los errores, a organizaciones donde no se construye a partir de los errores, sino que se castigan los errores, funcionan muy distinto. Entonces, ojo con eso que hay que evaluarlo y hay que entenderlo. ¿Listo? O sea, miren que aquí hemos tocado muchos temas y realmente es tocar la intimidad de la empresa, realmente conocer a las empresas donde nosotros, a nuestras empresas o a las empresas con las cuales nosotros trabajamos. ¿Listo? Y finalmente, llegamos al tema del monitoreo de los controles, que, vuelvo y digo, esta no es una tarea exclusiva del área de auditoría interna, sino que es una tarea donde la auditoría interna puede apoyar, pero son las áreas las responsables de ejecutarlos. Entonces, ¿qué evaluamos en esta quinta fase? Es cómo se llevan a cabo las evaluaciones sobre si los controles están funcionando adecuadamente y cómo se comunica oportunamente las deficiencias de control interno, muy en línea con lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? Entonces, organizaciones donde están los controles sobre el papel, pero nadie mira si eso realmente se está ejecutando, fallan, u organizaciones donde no se comunican los errores y no se aprenden de ellos, también normalmente fallan. ¿Listo? Entonces, estas son, digamos, ejemplos de cómo podemos evaluar los sistemas de control interno de la organización, partiéndolo en los 5 elementos que tiene el sistema de control interno y qué información podemos pedir, cómo documentarlo y cómo concluir para llegar a determinar si el sistema de control interno es robusto o si el sistema de control interno requiere madurez y hay que trabajar. Digamos, hasta aquí he sido claro. Sí, Luis Fernando, no sé, de pronto me gustaría en este último punto de monitoreo de controles que nos dieras como unos ejemplitos, digamos, más de la práctica, qué se le puede pedir uno a ellos a la administración o qué puede implementar uno en las empresas para hacer el monitoreo de controles. Exacto. Entonces, por ejemplo, suponte con cualquier proceso, vamos, por ejemplo, nómina. Entonces, por ejemplo, llega y dice, la nómina, digamos, para ponerlo así sencillo, tiene como 4 grandes subprocesos. Entonces está el proceso de contratación de personal, el proceso de liquidación de la nómina, el proceso de pago de la nómina y el proceso de terminación de contratos de trabajo. Supongamos que tienen esos 4 subprocesos. ¿Listo? Entonces supongamos que nos vamos a concentrar en el proceso de liquidación de la nómina. ¿Ok? Entonces, tenemos personas que tienen una nómina estable, o sea, que tienen un salario integral y normalmente no les cambia la nómina, pero también tenemos personas que tienen horas extra. Listo, entonces hay un control por allá que dice, oiga, todas las novedades de nómina son validadas por los jefes seccionales, por los jefes de área, son revisadas por ellos y aprobadas por ellos y se tienen que enviar antes de tal día para que en recursos humanos alcancen a entrar y alcancen a ser liquidadas de manera manual en el sistema de nómina. Listo, el control es que los jefes de nómina, los jefes seccionales tienen que validar esas novedades de nómina. Así está diseñado el control. Listo. Entonces, uno que debería encontrar como ese control en la organización, uno debería encontrar un control
evidencia de que efectivamente se hace así. Entonces, vamos a poner el escenario A y el escenario B. El escenario A, nadie revisa eso. Sencillamente el jefe al jefe seccional le llegan las novedades de nómina de cada empleado, él nunca revisa eso y él reporta nómina. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué puede estar pasando? Que se estén pagando cosas que no son. ¿Listo? ¿Cómo evidencia uno eso? Oiga, uno puede evidenciar eso haciéndole una trazabilidad a los correos del jefe seccional. ¿Cómo? Pues el jefe seccional recibe los correos y a los 5 minutos los aprueba. Uno ahí dice, este man no está revisando esos temas. O sea, realmente no se está involucrando, no está revisando. Escenario A. Escenario B. No, uno encuentra un jefe seccional que cuestiona, reta, oye, ¿por qué me colocaste tantas horas extras? Si ese día tú no estás asignado a ese turno. Ahí uno encuentra evidencia que esa persona sí está ejecutando el control y está revisando. Entonces esa puede ser una primera fase. Una segunda fase, un jefe de nómina muy activo que se mete en esas novedades y le cuestiona al jefe seccional, oye, ¿por qué se están incrementando tanto las horas extras en tu seccional o en tu turno o en tu equipo? Si el mes pasado fueron estas, ¿por qué? Si no estamos trabajando a 3 turnos y no a 2 turnos, ¿por qué me está reportando más horas extras que el mes anterior o que en el historial de controles? O por el contrario, un jefe de nómina que no revisa nada y sencillamente liquida la nómina con base en lo que le reporta. Entonces, son dos escenarios donde, si bien en la matriz pueden haber unos controles redactados, en la práctica no se ejecutan, que es el caso A, o sí se ejecutan, como es el caso B, donde encuentro unos jefes seccionales muy involucrados en cuestionar y retar a las novedades que le están reportando, y jefes de nómina que tienen, por ejemplo, historiales de nómina y que son capaces de identificar cuando hay una desviación que les llama la atención, cuando hay algún usuario que les llama la atención, y cuestionan, retan, devuelven, incluso hacen corregir las novedades de nómina. No sé si con ese, Alexandra, es un Luis ejemplo Fernando, práctico. y sí, me quedó claro, digamos, como la evaluación de ese control en ese aspecto. Ahí tocaste un punto importante y es la revisoría fiscal tiene plena libertad de hacer solicitud de correos Sí, claro, nosotros tenemos enviados y acceso a todo, recibidos. O sea, a todo. porque yo veo que muchas veces piden, pues, envíenos esto, pero tú tocaste un tema y es, reenvíeme el correo que le llegó y el correo que usted envió. O sea, en ese tema tienen plenas facultades de hacer Sí. solicitud de correspondencia. Nosotros podemos hacer, a ver, digamos, nosotros en teoría no tenemos restricciones de información, ¿sí? A menos de que la gerencia pueda demostrar que eso es un tema confidencial que no necesita ser revisado por nosotros. Por ejemplo, a veces se pide información de presupuestos y de decisiones que se va a tomar. Cuando nosotros auditamos información histórica, el cliente nos puede decir a nosotros, no, mira, yo considero que no es necesario que tengas eso porque es un tema estratégico, es un tema confidencial que no necesitas saber. Ok, perfecto. Y ahí nos quedamos tranquilos. Pero si yo estoy pidiéndole información del correo electrónico, se parte del supuesto de que el correo electrónico es empresarial, ¿no? O sea, solo está destinado para temas empresariales y ahí no me puede argumentar de que ahí hay información personal porque no debería ser así, incluso podría estar incumpliendo una política de la compañía. Entonces nosotros normalmente pedimos información de todo, a menos de que el cliente nos demuestre que es un tema confidencial que nosotros no necesitamos saber, ¿sí? Porque hay temas Perfecto. confidenciales que sí necesitamos saber. Por Ujú. ejemplo, no sé, me clasificaron un activo mantenido, una propiedad planta de equipo como activo mantenido para la venta. Entonces, como los activos mantenidos para la venta tienen que cumplir unas condiciones, ¿sí? Que haya un plan activo de venta, que haya un comprador interesado, que los precios estén dentro del mercado. Entonces puede que yo le diga, oye, necesito saber eso, para que tú me lo clasifiques como mantenido para la venta, yo necesito tener esa información. Entonces ahí me vayan a suministrar información de quiénes son los que están interesados en comprar, cuánto están ofreciendo por ese bien, puede que eso sea información confidencial. Entonces, si la información confidencial me está impactando a mis registros contables o revelaciones, no tengo restricción. Pero, por ejemplo, a veces les voy a contar un caso real. Eh, Nosotros tenemos clientes de la industria de cannabis, ¿sí? Y ese es un sector muy hermético en el tema de la formulación del aceite de cannabis, ¿sí? Es súper, eso es como top secret. Entonces, dependiendo de eso, es el costeo. Entonces, por allá una vez yo le escribí, oye, necesito, porque tenemos otros clientes de la industria, no era el único,
Entonces ya sabíamos que dependiendo de esa formulación es el costeo. Entonces necesitamos probar los costos. Entonces por allá el financiero súper agresivo, es un extranjero, me contestó, ¿tú crees que a los auditores de Coca-Cola les pasan la fórmula? Así me contestó. Entonces yo le dije, oye, mira, no, este es un tema que lo necesitamos para probar el costeo, sin esto no vamos a poder, tenemos dos opciones, es tú te mantienes en tu posición y dices que eso es confidencial, en ese caso yo tendría que colocar una limitación en la opinión, o me compartes esa información, firmamos un acuerdo de confidencialidad, yo te brindo toda la seguridad de que yo no voy a, además pues nosotros firmamos acuerdos de confidencialidad, lo puedo revisar en vivo contigo, no te mando el junior del equipo, sino que te mando un gerente para que veas que es alguien, digamos, más responsable, en vivo, cero cámaras, en las condiciones que tú pongas, te las acepto y me dejas revisar. Tenemos esas dos opciones. Obviamente escogió la opción donde no le colocaba la limitación en la opinión, porque era un tema que normalmente probamos en la industria. Entonces, a veces los clientes se excusan en ese tema de confidencialidad para no pasarle a una información, pero pues eso tiene sus soluciones. Firmamos un acuerdo de confidencialidad, lo revisamos en vivo, no le tomamos fotos, nada. O sea, pon las condiciones que tú quieras, pero yo lo reviso. ¿Listo? Entonces, eso tiene solución. Normalmente el argumento de confidencialidad solo funciona cuando realmente uno no lo necesita saber. Por ejemplo, van a vender la empresa y eso no impacta registros contables. Bueno, puede que yo no necesite saber eso, pero si esa venta me implica a mí pasivos por reestructuración, reclasificación de activos, eso sí lo tengo que saber yo. Doctor Luis Fernando, muchísimas gracias. Mucho gusto. Entonces, este era, digamos, el ejemplo, la matriz que les voy a compartir para que cuando ustedes estén haciendo la evaluación del sistema de control interno tengan una mejor guía. Inclusive, esta guía puede servir a las organizaciones para que hagan una autoevaluación del sistema de control interno y eso inclusive les puede ayudar a ustedes como auditores o los revisores fiscales a agilizar el trabajo porque ustedes se la pueden compartir al cliente, obviamente pues en blanco, obviamente pues solo con esta primera columna para que ellos la diligencien y eso pues les puede ayudar a agilizar el trabajo también, puede ser una alternativa. Perfecto, Luis Fernando, muchísimas gracias. No, súper completa, muy práctica la capacitación que nos das. Como te digo, creo que es de alto interés, pues no solamente para los que estamos adicionalmente, pues del campo tributario, de pronto en algunos clientes donde se hace el tema de revisoría fiscal. También pues sirve mucho de apoyo para procesos de peritajes o de informes o de auditorías financieras que se hacen, porque como tú dices, es como la capa base sobre la cual nos debemos basar y también pues para todos los que tenemos nuestras empresas, porque digamos que Así hay es. temas en los que uno sí debe fortalecer pues las compañías para mitigar en la mayor parte posible estos riesgos. Entonces, mil gracias Luis Fernando por acompañarnos. Les recuerdo a todos los asistentes que siempre dentro del año de las 10 charlas, 2 charlas son de NIAS. Ya con esta charla de Luis Fernando, entonces, este año hemos cumplido nuestra misión de cumplir con 2 charlas sobre el tema de normas internacionales de auditoría. Vamos entonces a pasar a nuestro receso. Invito a todos los participantes que tengan sus preguntas para que nos las envíen por el chat o simplemente nos indiquen en el chat. Requiero hacer una pregunta, no tiene que ser una pregunta solamente de NIDA. Luis Fernando es una persona bastante idónea en el tema de normas internacionales de información financiera, también pues maneja el tema tributario, pero digamos que el fuerte de este panel siempre será el tema de normas internacionales de información financiera y NIAS. Así que si ustedes tienen sus preguntas, las pueden formular. Luis Fernando y yo en la segunda parte les estaremos dando respuestas. Vamos a pasar entonces al receso. Volvemos a retomar a las 8 de la mañana. Entonces, por favor, no se desconecten. Simplemente a las 8 estaremos de regreso con ustedes. Luis Fernando, mil gracias y ahorita entonces Con nos mucho gusto. volvemos a ver. Claro que sí.